Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su Simichat. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la comodidad de nuestros hogares. Les doy la bienvenida, compartan nuestros programas. Y bueno, me presento, soy la psicóloga Vero Galindo, del Centro Nacional de Diagnóstico, en donde brindamos asesoría y apoyo psicológico las 24 horas del día. El servicio es totalmente gratuito, así que si tienen alguna duda, alguna situación, nos pueden llamar, con gusto les vamos a atender. Y bueno, el día de hoy les tenemos un tema, me parece sumamente interesante y además muy, muy importante. Así que le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Teresa Hamilton. Muchas gracias por estar aquí. De verdad te agradezco, aparte una súper experta en el tema. Ahorita les voy a leer así brevemente lo que hacen y se darán cuenta que, híjole, sabe muchísimo, muchísimo. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana con la maestría en investigación psicoanalítica en el Instituto Sigmund Freud, de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica. Y bueno, ha colaborado en coordinación en la atención a víctimas del refugio para mujeres que viven violencia familiar de la Ciudad de México. También ha trabajado en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ha participado en otras instituciones como el Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, REILETE AC, y actualmente ella está colaborando en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Ella lo que hace es brindar acompañamiento psicológico en el Centro de Atención Integral y, bueno, ha facilitado capacitaciones, talleres hacia servidores públicos, padres de familia, responsables de crianza, así como niños, niñas y adolescentes en prevención y atención de los delitos sexuales. O sea, como se darán cuenta, una experta el día de hoy. Siempre me gusta invitar a amigos y colegas que saben muchísimo sobre los temas de los que hablamos. Y pues, Tere, nuevamente te agradezco que estés aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, me gustaría que empezaras un poquito con el tema, sobre todo en esta cuestión de, hablando de, ¿no? Abuso sexual a menores, cómo actuamos ante ellos. Y entonces creo que hay que empezar primero hablando de dónde se genera esta violencia, ¿no? Como las cifras que de repente puede haber en el país, que precisamente por eso la importancia de hablar de este tema, Tere. Tere, yo no te escucho, no sé, creo que los demás tampoco te escuchamos. No, todavía no te escucho. No sé si sea por la diadema, me parece que no sé si sea eso. Mm. No logro escucharte y me mencionan también aquí en los comentarios que no te escuchan. No, aunque se empieza a escuchar poquito, pero se va la voz. No sé si tenga por ahí que configurar algo de ahí de la aplicación. No se logra escuchar. Ahí, a ver. No, ahí está silenciado, pero no te logro escuchar y creo que también de las personas que están conectadas. Bueno, teniendo problemas técnicos, creo que cosas, ¿no? Que van sucediendo en los programas en vivo. Pero bueno, pues creo que les voy a empezar a hablar un poquito de esto, a ver si ahorita la maestra Hamilton se puede conectar bien.
Y bueno, principalmente se habla de que los principales lugares en donde se comete una situación de abuso sexual a un menor o a algún adolescente, pues generalmente es en casa o personas cercanas. Esto es lo que ocurre de manera muy frecuente. A ver si ya escuchamos. No, todavía no te logro escuchar, Tere. Bueno, mientras les seguiré hablando de esto, les mencionaba yo que, bueno, puede ser por personas conocidas, y eso pasa en general con cuestiones de delitos sexuales, igualmente en adultos o adultas. Esto sucede, son personas que son muy, muy cercanas. Se habla de estadísticas, pues, altas realmente. Yo recuerdo en algún momento que he elaborado, creo que ya lo he comentado, en algún centro donde atendíamos a situaciones de violencia a mujeres, era muy frecuente que ellas hablaran de esta situación de abuso sexual durante la infancia. De hecho, yo creo que de las mujeres que llegaban ahí, un 85%, casi 90%, habían vivido esta situación, ¿no? Precisamente generalmente se da por hombres, no decimos que no existan mujeres, pero sí es muy frecuente en hombres, ¿no? Lo que son primos, abuelos, tíos, padres también inclusive, de repente las parejas de la familia. Entonces, creo que por eso es tan importante siempre hablar como de estos temas. Y bueno, bueno, en esto que les comentaba, siempre es importante también tener como muchísimo cuidado, hablar con nuestros hijos. A ver, A ver si ya. ya te Hola, escucho, hola. muchísimas gracias. Ah, perfecto. Muy bien, te Ok. agradezco mucho, Tere, sé que hacemos circo, maroma y teatro de repente para poder estar aquí. Y bueno, ya les empezaba yo a hablar un poquito de que el principal lugar en donde se puede dar estas situaciones de abuso generalmente es en casa. Era lo Sí. que estábamos a hablar. Ok, pues muchas gracias. Perdón por los inconvenientes, ¿verdad? Siempre del internet. Pero bueno, ya estamos aquí. Me parece muy importante empezar con las estadísticas, saber cómo desde dónde estamos hablando y pues bueno, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, en violencia física y homicidio en menores de 14 años. Es una cifra así terrible, pero es Sí, importante que lo veamos para entender desde dónde estamos situados en México. Precisamente para esta presentación, yo tenía las cifras de 4.5 millones de infantes son víctimas de abuso sexual, según reporta la ONU, y el 2% termina en una denuncia. Pero lamentablemente me actualicé, busqué artículos científicos para actualizar las cifras y subimos, ya estamos en 4.5, que diga en 5.4, o sea, sí fue alarmante, ¿no? sí, Es muchísimo. mucha y sobre todo pues tiene que ver seguramente con la pandemia. Y bueno, algo que comentabas también, que este delito es mayormente cometido hacia niñas que hacia niños. Siempre cuando expongo este tema me dicen, es que a las niñas las agreden más y a los niños menos. Y es un mito, lamentablemente es un mito, porque hacia las niñas es más permitido incluso la denuncia y hacia los niños se frena. Un niño va a denunciar menos por ser niño y a una niña se le va a permitir más la denuncia, ¿no? Y que son cuestiones ya ahí de género. Y bueno, Sí, los delitos también son cometidos contra menores, principalmente personas, o sea, ¿quién agreden más a los niños, niñas y adolescentes? Son personas que son de nuestra confianza, que creemos que ahí van a estar seguros, que están al cuidado de los menores. Es quien se reporta que al final, pues, agrede a los pequeños o a las pequeñas
Y bueno, generalmente está el padrastro como primera línea, los tíos y pues los primos y los abuelos. ¿Qué diríamos? ¿Cómo es posible, no? O sea, se supone que es en casa, pues es donde más se dan los abusos, ¿no? Donde más se dan estas agresiones sexuales. Eh, Ahora, los lugares, ¿no? Que diríamos, tendríamos la idea que afuera, ¿no? Que es externo. Pues otra vez es dentro de casa y generalmente en las escuelas. Es donde más se dan y se cometen estos delitos. Sí. Y bueno, también es importante el contexto. La violencia es una problemática social y sobre todo es una problemática de salud mental, porque niño, niña o adolescente que es agredido, pues va a lesionar su integridad y esto la secuela, pues va a repercutir en su salud mental y va a trastocar los diferentes sectores de la población. No solo es, a veces hay el mito, ¿no? Que las secundarias me decían, es que en las escuelas públicas han de vivir más agresiones sexuales que en las privadas. Y nuevamente es un mito, o sea, va a trastocar a todos los sectores de la población. Y pues bueno, pues el impacto es muy fuerte porque va a afectar el libre y sano desarrollo psicosexual, impidiéndole el goce pleno de su vida y de sus derechos. O sea, vivir agresión sexual es impedirte vivir tus derechos. Sí, de hecho, Y y bueno, creo que es, perdón, bien sí, importante esto porque al final de cuentas nosotros de manera diaria recibimos pues llamadas, ¿no? Y durante estas llamadas, justo, o sea, creo que nosotros atendemos generalmente adultos y normalmente cuando nos hablan hay una situación de ya una problemática, pero muchas veces, ¿no? De ansiedad, de depresión, inclusive de algunos ya trastornos diagnosticados, pero cuando nos van hablando de sus historias, precisamente hacen alusión a cuestiones de violencia sexual, ¿no? Hombres me ha tocado atender que de repente dicen, es que yo jamás le había podido decir esto a alguien porque por pena, sí, ¿no? Porque qué iban a decir. Entonces, justamente creo que esta parte que mencionaste respecto a los roles, de cómo no nos permiten vivir, ¿no? De manera plena, de hacer algo, de hablar con papá, con mamá, oye, me está pasando esto, me está sucediendo esto, híjole, trae muchas, muchas repercusiones durante toda nuestra vida. Y pues bueno, ahorita por la situación se nos fue un poquito rápido el tiempo, pero ahorita vamos a regresar, Tere, vamos a ir a un sí, corte. Mientras voy a mandar saludos a Nenmon, gracias por ver el programa. Tani Mayen, psicóloga Lunita Azul, saludos. Blanquis Pérez Hernández, que también he visto que últimamente se ha conectado, gracias. Y tenemos una pregunta que ahorita vamos a ir respondiendo, entonces vamos a un corte y volvemos en un momento más. claro que sí.
Y bueno, ya regresamos a este segundo bloque. Como se dan cuenta, pues se nos va súper, súper rápido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden llamar, ya saben, 800-911-6666 en la opción número 3 y con mucho gusto los vamos a apoyar en sus situaciones. Es totalmente gratuito el servicio. Y bueno, saludos a Adriana, que dice un tema importante a tratar. Ya estamos viendo que sí, sobre todo por las cifras tan impactantes. La verdad es que a mí me sorprende mucho cada vez que escucho estas situaciones. Y pues bueno, vamos a continuar. Hablabas justamente, ¿no? De la parte del contexto, del lugar. Creo que hay como Sí, también, ¿no? Esta cuestión y que preguntaban, hay como bueno, habría que definir, creo, también el concepto, ¿no? De violencia y de abuso sexual. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esto, Tere? sí, bueno, es importante, por ejemplo, la violencia es toda acción u omisión derivada del uso del poder que se tenga sobre el objeto o el resultado o el daño o el sufrimiento físico. Sobre todo el daño psicológico, tanto en el ámbito público-privado, esa sería la definición, pero a mí lo que me gusta rescatar de esta definición que es muy amplia, es el abuso del poder. Es el abuso del poder de un adulto en contra de un menor o un adolescente. Ese es tomarlo en cuenta. ¿Y qué vamos a entender por abuso sexual infantil? Pues es cualquier actividad forzada entre un niño, niña o adolescente y alguien mayor de edad. Esa es la definición, ¿no? Y no es limitado solo al contacto físico. Se pensaría que solo podrían ser tocamientos, pero no. Es exponer a un niño o una niña a programas inapropiados, a pornografía, a manipulación o amenazas. Eso es, pues es importante. Y bueno, ¿por qué se considera que es un delito? Pues es una conducta del hombre que consiste en la realización de un acto u omisión, porque también podemos ser omisos como adultos cuidadores o tutores. O sea, si yo estoy viendo una situación y no la denuncio, no hago un alto, ser omiso también es abusar sexualmente de un menor. Y bueno, para eso pues están las leyes penales, ¿no? Claro. Este, Me gustaría decir cuáles son las características de alguien que está siendo agredido sexualmente. Pues modifica su actitud, se aísla, aparece la enuresis, la encopresis, ¿no? Pipí, popó, que se supone que ya llegó una etapa donde ya lo tenemos trabajado o el niño ya lo superó y Uh-huh. aparece, ¿no? Dificultades para dormir, terrores nocturnos, se siente vigilado o irritable, con mucha tristeza, enojo, sí, emociones que antes no estaba mostrando y que ahora ya muestra, se encuentra desorientado, hay problemas académicos, eso es básico. Sobre todo en la primera infancia, si un niño iba súper bien y de momento empieza a bajar la calificación, hay que ver qué le está sucediendo. Otro rasgo importante son niños erotizados. Quizá de momento llega y besa al papá o besa en la boca a la mamá o toca diferente, ¿no? Entonces sí hay que preocuparnos y preguntarle, más que regañar es, ¿quién te tocó así o por qué pasó esto? O sea, cómo indagar antes de Claro. enojarnos, Y ¿no? esa parte, perdón que ahorita te interrumpa, es bien importante Sí, porque, o sea, como adultos nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y nosotros más que nadie yo creo que conocemos a nuestros niños, ¿no? Que están cercanos, a lo mejor a mi sobrinito, a mi primita, o sea, nosotros podemos ir identificando y no etiquetarlos porque muchas veces, ¿no? Así de, ay, el niño problema, o sea, en ocasiones me llaman y es que está muy rebelde, es que se la pasa llorando, esto que me decías, ¿no? Se empiezan a hacer del baño en la cama, hay una situación en donde no quieren ir a la escuela y a veces, lejos de escucharlos, ¿no? Además, creo que de repente hay como un cuestionamiento en donde a veces no es lo que decimos, sino el cómo lo decimos.
¿no? Como si el niño tuviera la culpa de que algo estuviera sucediendo. Y por supuesto que eso los va a asustar. O sea, hay que pensar que nosotros somos la primer persona de confianza que ellos tendrían, ¿no? Que deberían de tener. Y entonces justamente el ver que algo no está bien, que hay algún cambio de comportamiento, empezar a indagar, ¿no? Creo que desde el amor, desde el cariño, siempre hablando como de, oye, pues yo siempre te voy a cuidar, yo siempre voy a estar ahí y sobre todo creo que también creerles, ¿no? Esa parte es importante porque un niño, una niña en realidad pues no tendría por qué mentir, ¿no? O sea, no hay ninguna ganancia respecto a esa situación. Sí, has dicho una clave, o sea, creerle, de entrada creerle. Y aparte indagar qué es lo que está diciendo y escuchar desde el respeto, desde la empatía y no asustarnos, porque luego como tutores o cuidadores o padres se asustan mucho. Entonces yo siempre les digo, calma, si no puede con el tema, pida ayuda, ¿no? Pida a un tercero, a un familiar cercano, a un padrino, a alguien que esté fuera como del contexto o terapéuticamente pues a un psicólogo, ¿no? Para que les apoye. Y bueno, otra característica también son las enfermedades de transmisión sexual. Digo, porque un niño de 4 años o niña no podrá tener una infección, ¿no? Entonces es algo que sale del contexto, entonces hay que vigilarlo. Y bueno, ya en etapas adolescentes hay que cuidar también los abusos y los excesos, ¿no? Si el menor está tomando más que antes solía hacerlo o está ingiriendo drogas, pues también hay que preocuparnos, porque no solamente es que de momento en la adolescencia algo le pasó, seguramente hay que escuchar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y pues conductas obsesivas, que de momento se empieza a lavar mucho las manos, y algo básico que es medular, ideas de muerte, ideas de suicidio, hay que verificar, porque por lo general atrás, pues hay algo, ¿no? Algo que le está pasando al adolescente. Miedo a quedarse sola, ansiedad, depresión, y bueno, identificar las señales, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Ya detecto, hay acción, ¿qué hago ahí? ¿Lo estoy viendo? Pues bueno, identificar las señales de las que les estamos hablando, revisión física, sin tocar, ¿no? Solo ver la madre, el padre o el especialista. Y después, sobre todo, fomentar la confianza. Decirle, oye, platícame qué te sucedió, quién fue, porque luego por la cercanía ya dijimos que son de primera línea, ¿no? El padre biológico, el padrazo, el tío, el abuelo, pues siempre, no es cierto, eso no puede suceder, y pues sí sucede. Y sobre todo, aquí siempre les digo, vale oro la comunicación. La comunicación va a ser bien importante. Sí. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. No, creo que justamente esta cuestión de que a veces nos puede dar mucho miedo porque creo que también y algo que hemos hablado en algunos otros programas es que muchas veces estas situaciones son como ciertos patrones familiares, ¿no? Que se repiten y entonces o sea, yo traté de hacer como lo posible para que no sucediera y, híjole, está sucediendo y entonces me asusto mucho, pero precisamente lo que decías, sí puede estar presente el miedo, o sea, no pasa nada, no tiene nada de malo que el miedo esté, pero sí buscar estas atenciones, pues yo creo que de manera profesional, ¿no? O sea, existen muchísimas líneas telefónicas, hay centros de atención, creo que actualmente hay muchísima más información que nos puede guiar, ¿no? Al menos a dónde acudir, donde yo sepa que un profesional, que un abogado, que una psicóloga me pueda guiar qué hacer. O sea, creo que eso es importante también tener en cuenta. Si yo no sé qué hacer, siempre Sí, puedo acudir a los demás y no sentirnos culpables de tener ese miedo, ¿no? El principal punto es que puedas apoyar a tu hijo, tu hija, a lo mejor si te enteraste, ¿no? Que el primito, que el sobrino, siempre es buscar, buscar, buscar. sí. Pues efectivamente, ¿qué hago, no? Sobre todo desde la parte de, de dónde denunciar,
pues dentro de la Ciudad de México hay 6 agencias que están en la Cuauhtémoc, en Álvaro Obregón, en Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Alcaldía Cuauhtémoc. Lamentablemente están hechas porque ahí es donde hay más demanda de denuncias de delitos sexuales. Les hablo de mi experiencia. Trabajé en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, que antes, bueno, era la Procuraduría y ahora es la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y siempre se maneja que el primer paso de la dignificar y rehabilitar a una persona es la denuncia. Aunque siempre también les comento, aunque no sea legal, pero la denuncia pública, la denuncia ante los familiares, la denuncia de hablar, de romper el silencio, es parte del proceso que la persona pueda reincorporarse y dignificar la situación que le está sucediendo. Y bueno, los tipos de delitos sexuales, pues es la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro, el incesto, que eso es muy característico, ¿no? El padre, bueno, la mamá, la hija y así, ¿no? Esa es parte de la corrupción de personas menores, la pornografía infantil, la violación. Y bueno, ¿qué pasa cuando acuden a las agencias? Pues como bien decías, pero hay psicólogos que van a ayudar y acompañar el proceso de la denuncia, hay un asesor jurídico, el agente del Ministerio Público, ¿no? Que va a tomar la declaración del menor, los policías de investigación y médicos legistas que van a tomar la investigación porque se está investigando pues un delito. Va a llevar alrededor de 8 horas hacer la denuncia, pero recuerden que se está investigando un delito, que es la entrevista inicial, la pericial médica, psicología forense, la entrevista de policía de investigación, la atención médica, y bueno, con todo eso se va a armar la carpeta de investigación. ¿Cuáles son los tratamientos? Pues el Centro de Terapia de Apoyo, que es CTA, que está en Pestalozzi, la Clínica Condesa, que es importante, ¿no? También ver la parte física. Claro. Y bueno, pues... Perdón, te voy a interrumpir un poquito porque ya estamos sí. en el final de nuestro segundo bloque. Nos vamos a ir a un corte. Y bueno, ahorita hay unas preguntas más por aquí que tenemos. Ya saben, si están surgiendo dudas, si saben de alguien, de alguna situación, ustedes mismos pasaron por algo así, nos pueden llamar en el 800-911-6666 en la opción número 3. Estamos las 24 horas y de verdad no lo duden. Siempre esto que decía, levantar la voz es bien, bien importante. Y bueno, entonces en un momento más regresamos. Sí, gracias. Y bueno, regresamos a nuestro tercer bloque, este tema tan importante e interesante. Vamos a enviar unos saludos más a Verónica Jiménez, Pau Galván, que creo que nos hace unas preguntas que van ahorita con esto que hablábamos respecto a, dice, ¿cómo se evita la revictimación de la víctima y sus familiares o quien los está apoyando? Porque muchas veces yo creo que tiene que ver con muchas situaciones, pero en general creo que también una cuestión importante es justo lo que decías, no hay tanta demanda que yo imagino, y no es por justificarlos, ¿no? Creo que todo lo que yo siempre, o sea, me gusta como
comprender desde dónde las personas lo están haciendo también. Muchas veces la carga de trabajo no son temas para nada fáciles, ¿no? O sea, yo de repente llegan estas situaciones que me comentan y de verdad se me hace así un nudo en la garganta del enojo, ¿no? De que sucedan este tipo de situaciones. Entonces, esta cuestión que hablábamos de los roles, los estereotipos, y creo que eso va haciendo que justamente pase eso, que se vuelva a revictimizar, ¿no? Y que vuelva a contar y que vuelva a decir, o que en algunos momentos se pueda inclusive culpar a la persona que está viviendo esto. ¿Cómo podríamos evitar esto, Tere? Sí, sobre todo aquí, bueno, en esta experiencia que les comparto dentro de la fiscalía, es con un fin de denuncia, ¿no? Es con un fin de hacer una carpeta de investigación para que se procese el delito, ¿no? O sea, a la persona que cometió ese delito. Eh, ¿Cómo se logra? Pues sola, o sea, porque es un fin terapéutico también. Cuando ya está en un tratamiento psicológico, sí tiene que hablar del suceso. ¿Para qué? Para que lo entienda, para que lo procese, para que lo pueda, como decíamos, ¿no? Romper el silencio, porque es algo que siempre se ha quedado ahí callado. En mi experiencia también en refugio para mujeres que viven violencia familiar, la mayoría, yo podría decir que el 90% había vivido una situación de agresión sexual en la infancia y nunca lo había hablado. Entonces, lo tendrán que hablar, pero les digo, con un fin terapéutico, con un fin de iniciar una denuncia, porque lo tienen que decir. De la otra manera es cuando se les maltrata o se les lastima, que no tiene ningún fin, están hablándolo. Entonces, sobre todo, ¿para qué se les orienta en este aspecto? Para que tengan los elementos y sepan que van a pasar a varias áreas, que van a estar apoyados, que hay una psicóloga que es la encargada del acompañamiento de ese menor o de ese adolescente y que va a ir de la mano, ¿no? Entonces, y que tienen derecho, esa es otra, que se exija la atención psicológica y legal, porque es un derecho. Entonces, es importante que lo sepa la gente cuando va a hacer una denuncia para que lo solicite y tenga esa expectativa, ¿no? De hecho, ya está saber a qué van. Claro, Y siempre que pregunten. claro, y yo creo que también, o sea, es importante el saber porque muchas veces, ¿no? Y creo que ante cualquier delito, hasta el robo de mi celular, que me sacaran mi carta en el metro, o sea, siempre creo que también tenemos un poco esta idea de, o sea, voy y denuncio y luego me toman la denuncia y no, y creo que digo, además, pues las condiciones, ¿no? Del país de delincuencia, o sea, ojalá fuéramos las únicas personas a las que nos ocurre un delito y llegáramos y nos atienden. O sea, creo que por supuesto que sería lo ideal, pero lamentablemente las condiciones, ¿no? De la carga de trabajo no es tan rápido y por eso es tan importante también saber a lo que nos vamos a enfrentar y a qué tenemos, a cómo tenemos que actuar, ¿no? Estas instituciones que tú ya bien lo decías, donde podemos acudir, que tenemos, que hay un asesor jurídico, que va a haber un acompañamiento psicológico. Eso es bien importante que la gente también lo pueda saber, que sepa que no están solos, ¿no? O sea, que siempre hay alguien que los puede guiar y acompañar en estos procesos y que de alguna forma creo que esto nos puede facilitar también alguna toma de decisiones, ¿no? Porque también creo que de repente hay muchas personas que, apelando a esto que yo ya mencionaba, pues dicen, ay, pues ¿para qué denuncio? ¿No? O también esta cuestión de, pues es familia, ¿cómo, para qué? Pero creo que lo importante es que decidan o no hacer una denuncia, que al menos sí vayan y se puedan orientar, ¿no? También hay líneas de atención legal, o sea, creo que esa es la parte también muy importante, ¿no? Tere, de saber de, Sí, bueno, qué voy a enfrentar y que al menos sí haya, o sea, eso creo que sí es de cajón, si la cuestión legal a veces no tanto por diversas situaciones, pero sí un acompañamiento psicológico. Y, por ejemplo, en estas instituciones, ¿se puede dar ese acompañamiento sin que necesariamente haya una denuncia, Tere? sí, también en el área de CTA
igual pueden acudir, está en Pestalozzi, y también pueden ir y no necesariamente tienen que hacer una denuncia. Se les da acompañamiento individual y después terapéutico grupal, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, y pueden ir acompañados. No siempre es una denuncia legal, pero sí una denuncia pública, familiar, decir basta, ¿no? O sea, no vamos a seguir permitiendo que se sigan agrediendo a los niños, a las niñas, o estos movimientos, ¿no? Que ahorita están, yo siempre les digo, no están de moda. Lo que pasa es que ahora las mujeres abren más sus expectativas, utilizan las redes sociales en favor de las denuncias, ¿no? Y ya decirlo, ya es dignificar a la mujer, o a los niños, a las niñas. Ya separa el abuso, separa la agresión que se esté viviendo. Y bueno, otra situación importante son los factores de riesgo. ¿Qué pone en riesgo a un niño o una niña? Pues uno, como bien decíamos, no tener información, no informarnos, asustarnos y quedarnos paralizados. No, o sea, después del susto, enfrentarlo, ¿no? El susto también nos sirve para, bueno, no sé nada, pues pregunto, hablo a las líneas, sobre todo tu línea que es muy, bondadosa, ¿no? Es gratuita, ¿no? Entonces tiene muchos beneficios. Entonces, ¿qué nos pone en riesgo? No tener información, la violencia familiar en casa, no tener información sobre nuestros derechos, que podemos exigir el acompañamiento psicológico, legal, cada vez que vamos a hacer una denuncia. Y sobre todo en este delito que es tan delicado, ¿no? No saber el desarrollo psicosexual de un menor, o sea, de una niña o un niño adolescente, no saber qué se está lesionando, no tener educación sexual, no favorecerlo desde desde el kinder, yo siempre les digo kinder, primaria, favorecerlo, los padres no manejarlo también, o los tutores, y bueno, en las etapas de riesgo es la adolescencia. A veces los tutores dicen, bueno, ya está adolescente, ya está grande. No, es cuando un adolescente más nos requiere, más nos necesita, y no nada más por el abuso, sino en general, acompañar su adolescencia, no expresar las emociones, no permitir que las expresen, la cultura de guardar secretos, ¿no? Somos un México de mucho de, no le digas aquí en corto, no. Ambientes sociales violentos, falta de supervisión en redes sociales, lamentable ahorita con la pandemia. Sí. Otra vez te voy a detener un poquito porque estamos por finalizar nuestro tercer bloque. Ya saben, creo que ya tenemos ahorita mucha información, ¿no? Que nos puede guiar, ya decíamos, las líneas telefónicas de atención legal, los lugares, ya los mencionaba, dónde estaban en internet. Híjole, ya podemos encontrar un montón de información. Entonces, pues, si saben algo, compartan el programa, el número telefónico, ya saben, 800-911-6666, opción número 3. Y bueno, vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque. Y bueno, regresamos ya a nuestro último bloque. Como ven, es un tema bastante complejo, pero creo que entre más información, lo hemos repetido y lo repito y lo repito, entre más información es mucho más fácil y llevadero poder hacer algo y saber sobre todo cómo apoyar a nuestros hijos, nuestras hijas, a familiares, amigos. También he tenido casos en donde son los amigos, ¿no? Los que saben, los vecinos, las vecinas, todos creo que tenemos una responsabilidad gigante con niños, niñas y adolescentes. Entonces, no hay que quedarnos callados, como ya decía, hay que levantar la voz, ¿no? La denuncia pública también. Eso al final creo que también nos hace a veces, hace que las personas se sientan acompañadas, ¿no? Como decir, bueno, o sea, sé que alguien me puede comprender, que ha pasado por lo mismo que yo, y eso ayuda muchísimo. Y pues, Tere, justo hablabas, ¿no? Como de estos factores
de protección y de riesgo. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto? Sí, los factores de prevención pues serían el contrario, ¿no? Tener toda la información posible, como bien decíamos, las líneas telefónicas, videos de YouTube, o sea, hay mucha información, libros gratuitos que se pueden bajar, evitar la violencia familiar, eh, tener las instituciones, ¿no? Tener redes sociales incluso, ¿no? Hay mucha información. Saber los derechos básicos, ¿no? De un niño, una niña y un adolescente. Eh, Manejo de la sexualidad, manejo de las emociones, la cultura de erradicar la violencia y tener tolerancia, porque muchas veces somos tolerantes hacia el maltrato infantil y eso pues conlleva a un abuso sexual. Claro, Y bueno, claro. No, dime, Tere, te ok, escuchamos. y bueno, que es importante también la formación de los adultos para identificar situaciones. Si yo tengo mucha información, sabré o habré leído, habré escuchado, preguntado lo que puede pasar. Entonces, a los tutores también se les dice que pues estén en escuelas para padres, en talleres, bajar guías, sobre todo la observación de los menores, ¿no? Estar muy en escucha también, no quedarnos tanto, a veces, ahorita por la pandemia, la mayoría de tutores está muy en las redes sociales, o sea, al revés, ¿no? Los papás están como en otras cosas, entonces hay que vigilar, hay que escuchar, hay que estar ahí, pasar tiempo de calidad y bueno, tener manejo de la sexualidad, saber las etapas de desarrollo psicosexual, eso sería importante. Y sobre todo, crear adultos sensibles, tutores, psicólogos, amigos, compañeros, familia protectora, ¿no? Que esté en empatía, en escucha, y no solo por el tema del abuso, sino en general. Si algo le sucede, que el niño sepa o la niña sepa que puede ir con el amigo, que hay alguien protector. Para eso hay que pedirle a la persona, decirle, oye, tú eres mi mejor amiga, vienes mucho, quieres ser la protectora de mi hija, que sí, bueno. Entonces la niña sabe que si en algún momento algo le pasa, pues si no tiene miedo y no me lo quiere decir a mí como mamá, se lo puede decir a la amiga, pero tener como esas redes, tejerlas. Y bueno, la otra es la crianza positiva. ¿Qué significa? Pues tener un manejo otra vez de la sexualidad de los adultos, ¿no? Manejo de las emociones, elevar la autoestima del hijo, no solo ver la parte negativa, reconocer las buenas acciones, ¿no? Tiempo de calidad, otra vez, si ven es casi la misma, ¿no? Comunicación básica, ser flexible, y bueno, pues, ¿qué es importante? Yo creo la educación a todos los niveles, desde el kinder, tener talleres de sexualidad desde su edad, pero sí que reconozcan su cuerpo, quién los puede tocar, quién no, ¿no? Las caricias buenas, las malas, bajarles videos, verlas, hay de verdad que hay una infinidad para todas las edades, para todo. Entonces, pues sí dedicarnos a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro. Y yo creo que, híjole, todo esto que mencionas me hace pensar en a veces lo fácil que es, ¿no? O sea, pareciera que es muy fácil ser papá, mamá o algún responsable, pero en realidad ya vimos, o sea, la responsabilidad que tenemos encima y no es nada más el, pues tengo un hijo y ya a ver qué pasa. No, 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 no. O sea, tenemos un montón de cosas que aprender, que saber sobre cuidado, sobre comunicación, ¿no? Lo que decía es que afortunadamente, y digo, qué mal que también sea a través de la pandemia que se ha dado toda esta cuestión ahorita del boom del Internet, que de por sí ya venía y ahorita creo que lo hemos utilizado más afortunadamente. Eso pues nos ayuda mucho, ¿no? El ya tener, yo he visto muchos grupos en donde pues sí, ya las mujeres de repente se empiezan a plantear, ¿no? Empiezan a contar inclusive sus historias y lo que les decías, el darles voz a eso que sucedió, el que se sientan acompañada, da un cambio total, ¿no? Y creo que ahorita es bien importante todas esas situaciones, conocer bien a fondo qué podemos hacer, porque no es tan fácil, ¿no? O sea,
tal vez yo de repente en la línea es así de, pues tienen que acudir aquí o les hago algunas preguntas o qué puedes empezar a hacer. Yo sé que suena a veces muy fácil, en realidad no lo es, pero cuando ustedes se atreven a hablarlo, a ir a una línea telefónica, acudir a algún lugar, a contarle a alguien, eso ya es un paso, ¿no? Y yo creo que es un paso gigante, ¿no? Entonces, como bien dice Tere, creo que es bien importante como conocer esto, ¿no? De la comunicación, la crianza. Y bueno, pues ya casi estamos por terminar, Tere, no sé si te gustaría como agregar algo más sobre esto tan importante. Sí, sobre todo que, como decíamos hace rato, no asustarnos. Sí es una gran responsabilidad, pero yo creo acercarnos a la gente que nos pueda orientar. O sea, las líneas telefónicas, libros, videos, psicólogos, ¿no? Si no sé qué hacer, pues preguntar, o sea, acercarnos, no quedarnos con las dudas, porque la duda a veces no nos permite actuar y tenemos que ayudar a los niños, niñas y adolescentes porque se quedan en una situación vulnerable. Claro, así es. Pues ya más o menos vimos, ¿no? Qué hacer, cómo identificar. Y bueno, ya nada, los últimos comentarios. Patricia Carrillo dice saludos. Es un tema muy delicado del cual hay que hablar una y otra vez para que las personas tengan información y puedan atender a las víctimas de este delito. Así es, las veces que sea necesario, pues lo vamos a tener que hablar y poner sobre la mesa. De repente pueden ser, sí, temas incómodos, pero ni modo, son temas que están y hay que hacer algo, ¿no? Hay que alzar la voz y Sí, es creo que el granito de arena que de repente podemos ir poniendo. Y bueno, saludos a Danae, a Said y bueno, a todas las personas que nos están viendo. Compartan el programa, se queda grabado, ¿no? Ahí pueden buscar otros programas de su interés. Y pues yo agradeciéndoles nuevamente el que nos hayan acompañado el día de hoy. Tere, de verdad te agradezco infinitamente. Sabía que eras una experta en el tema y por eso también te invité. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayamos compartido este espacio. Y pues bueno, los esperamos las siguientes semanas. Ya saben, los martes y los jueves a las 6 de la tarde nos podemos conectar y pues sigan compartiendo, ya saben, 800-911-6666, opción número 3. Y pues les envío un fuerte abrazo a todos y a todas y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Tere. hasta luego, gracias.